Para mí es una de las más importantes, la acaba de tocar. Antes, yo quisiera darle las gracias a la Facultad de Arquitectura, Tina y el resto de los organizadores, porque realmente fue importante que nos recibieran. Yo creo, yo que he visto pasar muchas administraciones de la voluntad, creo que esta es una administración muy dada y quisiera que además se le transmitiera al decano, que se disculpó por no poder estar aquí, realmente recibirnos y recibir acá todos los estudios de arquitectura. Y ahora me pongo del lado acá. Y quisiera darle las gracias a todos los estudios de arquitectura por estar hoy aquí también. Yo creo que la facultad aquí nos necesita. Yo creo que ojalá podamos tener más experiencias de este tipo para acercar también más a la facultad. O sea, yo creo que es importante para respetar aquí con el compromiso social que tenemos con los que nos fundaron, que nos formaron en algún momento. Nosotros vamos a comenzar esta charla de 20 minutos. Voy a poner si lo conoces, Late to Fall para el día. Del estudio de HRD de Arquitectura. Acá está Andri, hay algunos estudiantes que colaboran con el estudio. Y vamos a hablar de esta otra parte que se quedó a partir, me gustaría engancharme a partir de la conferencia de Fernando, o sea, el cliente real contra el cliente imaginario. Porque realmente, o sea, sería una pregunta interesante para atracar. ¿Podemos mover esta silla? Eso, cargar los golpes. Pudieron comenzar con esta frase, o sea, ¿hasta cuántos traspasa los límites de su encargos la arquitectura contemporánea? Aquí voy a necesitar pasar muy rápido. ¿Quién está? Ahora vamos a ver un ritmo ahí bastante importante. Esto no lo voy a tocar mucho porque es básicamente de lo que estaba hablando Fernando. O sea, esa en todo, desde el lenguaje, desde lo primario que hacemos, es comunicarle, hasta por supuesto la arquitectura, que es lo que nos trae de aquí. Lo importante es la expresión cultural. Y para que exista esa expresión cultural tiene que haber una idea inicial, este pensamiento del que se hablaba en la presentación anterior. Y eso pasa, y ahí vamos pasando por todas las ramas del arte contemporáneo, antiguo, o sea, todo recoge esa expresión cultural porque es importante ese pensamiento inicial. Para esa expresión cultural debe verse como un pensamiento consciente, riguroso, crítico, filosófico, técnico, teórico, poético. Y sobre todo debe inducir a esa reflexión intelectual a cual con una abocaba Fernando en un primer nivel. Gracias. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto que vimos puede surgir sin cliente. Si tienes un mecenas, o se puede ir mejor porque tu calidad de vida mejora y no te pierdes hambre. Pero para que la arquitectura sea, sí necesitamos de cliente. Cuando abrimos una etapa de tratando de descubrir cómo es el proceso de creación, que esto es complicado siempre, si abrimos ese proceso de creación, vamos a tener en un momento inicial el problema arquitectónico, que es la necesidad. Todo surge de una necesidad. ¿Qué es necesidad? Me preguntaban en el que como una casa, necesito una casa. O sea, si no hay una necesidad, no hay comunicación, no hay arquitectura, no hay nada. Para llegar, por supuesto, de ese problema a la idea, concepto, siempre hay una etapa inicial, esa etapa es investigativa, de análisis, que es fundamental, esa conversación, esa búsqueda. Y dentro de esto, se ve muy mal, pero estaba marcado aquí, aparece hay múltiples variables dentro de esa etapa investigativa. Que a veces en la facultad sentimos que nos obligan a hacer cosas que no tienen sentido, con lo que son fundamentales para poder llegar allá, o sea, con temas, el tema arquitectónico, el tipo de intervención, el análisis del entorno, pero sobre todo aparece el cliente con una variable fundamental, y es a la que nos queríamos referir nosotros en estos momentos, porque el cliente va a definir en buena parte el tipo de obra. Por supuesto, ya todos han visto la película, ¿no? Ya todos vieron los brutalistas. No lo han visto, ha revolucionado y ha puesto la arquitectura en el mundo ahora. Todo el mundo habla de arquitectura, todo el mundo habla de brutalista, Mominati, Oscar. Y el brutalista no es más que esa relación arquitecto-cliente.
sea, en toda la película lo que se va narrando es esa relación cliente-arquitecto. Y hay una imagen, conversábamos Andrío, muy fuerte, que es además metafórica, que es cuando el cliente viola al arquitecto. Y eso es literal, es una metáfora literal. O sea, hay un chiste que se decía que la arquitectura era el segundo oficio más antiguo del mundo. El problema es que se parece cada vez más al primero. Porque esa dependencia con el cliente es fundamental y comienza a generar también deformaciones sobre la idea, deformaciones sobre la obra, final. Ser arquitecto es muy difícil. Porque hay que llevar ese pensamiento y hay que llevar después esa ejecución. Y yo creo que sí, que tienen que ser los mejores dibujantes también. Tienen que ser los mejores pensadores, pero tienen que ser los mejores dibujantes, los mejores paquetistas, los mejores negociadores, los mejores en la parte técnica. Se han escogido tal vez una de las peores profesiones en el mundo, porque les va a demandar una cantidad de energía en la cual no van a tener tiempo en su vida para cubrirlas todas. Y además, para colmo, tienen el problema del cliente que en cualquier momento, si nos ponemos a divagar, nos viola. Bueno, y entonces es complicado. Próximo. Por supuesto, para esto no nos entrenan en la facultad, casi ninguna facultad del mundo nos entrena en esta complejidad. O sea, ¿cuántas veces nos hacen entender este complejo fenómeno de encargos y clientes? Porque por lo general tenemos un profesor que es nuestro cliente y con ese profesor estamos dialogando todo el tiempo y estamos cubriendo las necesidades de ese profesor que ya tiene además un estatus, un conocimiento, que ya espera algo de nosotros, y entonces es complicado, sobre todo porque no nos están entrenando en esta decodificación. Próximo. Vamos a tratar a través de algunos ejemplos del estudio de la arquitectura. Este es un estudio que hay con decía Cristina, es de lo que hemos estado todo el tiempo intentando empujar para alcanzar la legalidad dentro de la profesión, que de hecho ECA se funda un poquito antes de que, antes de Pedro, aquí están Pedrito, Elisa, que además es la contestadora actual de GECA, y cuando se niega, realmente se comienza con más fuerza este trabajo, todavía no resuelto. Hay una brecha que han dado, de la cual HRG Arquitectura ha tomado para ser la primera MIPYME estatal, donde el socio es la oficina del historiador, pero que realmente funciona como los primeros estudios de gestión privada legal, y que deberían ser muchos más. Yo creo que debería haber en la facultad, debería haber en la MIPYME estatal con los profesores de proyecto, deberían haber otras, muchísimas más. Porque realmente nos permite un nivel de gestión privada interesante, y a partir de esto es lo que les vamos a mostrar algunos ejemplos didácticos. HRG Arquitectura se deriva de Habana Regeneración, es el grupo de investigación que en 2007 fundamos con un grupo de amigos para pensar la ciudad, la escala urbana. Por supuesto, tuvimos varios espacios de prevención de Habana, estuvimos trabajando, sobre todo trabajo con la bahía en patrimonio industrial, y desde 2011 se aparece HRG, que es la relación, como la parte operativa de arquitectura, con parte de estos primeros grupos de arquitectura que, sobre todo en 2011, tiene ese cambio de giro. Bueno, en 2011 recuerden que hubo una actualización de la política, compra y venta, se permitió la compra y venta, el tema del negocio, y a partir de aquí varios de estos grupos tomamos más solidez en el trabajo. Algunos de los proyectos que hemos estado trabajando y esa relación con los clientes. Por ejemplo, Malecón 663, excelentes clientes, Sandra y Orlando. Ella es francesa, viene de formación de decoración en París. Orly es músico de la charanga, ya retirado, estuvo hasta hace 2 años.
Y nos permitieron, hay un artículo muy bonito que les recomiendo sobre el Malecón 663 de Fernando, porque este es un proyecto muy atípico, donde ellos ya habían comprado todos los muebles a casi todos los anticuarios de La Habana, y ya tenían los muebles para ejecutar Malecón 663. Conocen Malecón 663, han estado en Malecón 663, y era muy raro poder hacer render para un tipo de arquitectura como esta que iba a ser, sabíamos que iba a ser muy cambiante. Es un espacio que hubo que hacer toda la parte, secuestro técnica, demoliciones. Aquí entró Silva, tuvimos que demoler prácticamente todo el espacio. Pero lo interesante es cómo se generaron estos renders a partir, y la idea de intervención, que además decíamos, bueno, tenemos muebles de casi todos los lugares, y lo que decidimos fue hacer una habitación para la parte ecléctica, principio del siglo XX, para la parte de Go, y una habitación para el movimiento moderno y la suite arriba contemporánea, o un concept store en planta baja de espacios de diseño cubano, sobre todo porque era muy importante. Esta es la parte de la habitación de Co, la habitación del movimiento moderno, Boxing, y la suite contemporánea. Lo interesante de esta, pues, que además se construyó en ese momento, bueno, además lanzamos un concurso con la escalera, que lo ganó el BOR en aquel momento. Lo interesante de esto es que se construyó tal cual, porque ellos entendían y querían justamente esa propuesta. O sea, eso que además modelamos los muebles que ya tenían, o sea, lo hicimos a partir de la idea y conceptos que ir de alguna manera, pero lo que hicimos fue darle forma a aquellos que ellos habían visualizado. Y eso nos permitió, por supuesto, tener unos clientes con un grado de resolución y de visión importante. Aquí el problema es que a ellos se les fue la mano al puente. Eso siguió cambiando, y ya se deformó esa parte inicial del proyecto, pero fue muy bonito también por la permanencia que ellos tuvieron en el trabajo de Malecón 663. Otro proyecto que para nosotros es muy importante es el proyecto de La Guarida, donde aquí el cliente es de otro tipo. O sea, el cliente, Enrique Enrique es ingeniero eléctrico, graduó aquí en la UJAE, yo hice actriz, pero se han dedicado al tema gastronómico y desde el 94 tiene uno de los restaurantes más importantes de La Habana. Nosotros entramos aquí en 2011, ya La Guarida tenía un concepto muy claro y era muy difícil entonces hacer una propuesta para un espacio que ya estaba conformado desde el punto de vista conceptual. Aún así, logramos tener varias propuestas, logramos además seguir bajo esa misma línea de el concepto Guarida, artista de reciclado, gourmet, espacial, para entonces proponer espacios que pudieran sentirse nuevos, o sea, que se viera que habían sido añadidos, pero que siguieran bajo la misma línea de espacio cultural de La Guarida. Igual todo el tema del trabajo del baño, los bares, la exploración de la galería, pero en fin. Y la intervención en la cubierta. Esto, bueno, cuando ellos nos piden intervenir en la cubierta, era muy difícil, porque cómo íbamos a intervenir en algo que además no sabíamos por dónde ir tirando. Y volvimos a la película. Bueno, si realmente La Guarida sale fresa y chocolate, hay que regresar a la película y ver de qué manera esto nos da la pauta para la intercuestión. Hay una escena muy icónica de fresa y chocolate que están David y Diego en la cubierta de la iglesia Meral. Esta es La Habana, la ciudad más linda del planeta. Todavía estás a tiempo de verla, de que se caiga, se la trae la mierda. Y dice, bueno, pero no seas injusto, que somos un país bloqueado. Pero es como si no les importara. Y dice, bueno, aquí ya no nos importa. Y aparece el momento de desmarcar la ciudad. Ahí, por supuesto, y todos hacen paneo sobre con el tema de la ciudad. Nos interesó mucho esa nueva narrativa de la película y esa relación con La Guarida, con el espacio. Y decidimos hacer un enorme marco
ya de 10 metros de longitud. Y a ellos les encantó la idea, la apropiaron y lo más importante es que la construyeron. O sea, un cliente sin esa sensibilidad, sin ese entender, sin ese compromiso con el espacio de la arquitectura, no te construye un marco justo que además cuesta, es complicado, era difícil de agarrar y que quedara flotando, llevaba realmente complejidades técnicas bastante difíciles de resolver, pero ahí está. Y tiene que ver también, o sea, a uno se le puede cumplir la idea, pero eso no podemos pagar ni ejecutar con nuestras manos hechas, que además no sirve para nada, solamente para la poética, para ensalzar el espacio, para la autoexpresión y para esto que vemos dedicado también en nuestra formación como la arquitectura. Otros de los clientes que hemos tenido, por ejemplo, el Estudio 50, próximo, han estado todos en el Estudio 50. Luis Mario es un tipo de vanguardia, soñador, de izquierda, adelante, y por supuesto el proyecto responde a eso. Esto no lo he podido hacer porque es más las ganas que tiene de hacer cosas nuevas que las que se puede hacer próximo, pero sí hay todo un producto de espacios, de conceptos, de ideas contemporáneas, de coworking, de generación de energía alternativa, que él ha logrado ir haciendo poco a poco, pero se ha realmente ido quedando corto en ese sentido. Otro de los proyectos que en este caso, en esa relación con el cliente, nos sorprendió mucho fue la galería de Joan Capote, que está en 23, entre 18 y 20, en el Vedado. Bueno, Joan Capote es uno de los, según la crítica, uno de los grandes artistas contemporáneos del país. Claro, la crítica lo pone porque es uno de los que más vende. Y así se le mira el arte hoy, o sea, según venda, según eres grande, conoce. Y esta galería, que además fue en la casa del arquitecto, en un código Art Deco, nosotros, la idea inicial fue, vista contemporáneo, una ampliación cubierta, vamos a hacer algo contemporáneo, algo que además de ver las claves de la obra, pero para nuestra sorpresa, él nos dio bueno. Él quería mantener los mismos códigos Art Deco de la planta baja en la creación. Qué lástima no son estas imágenes, porque son muy interesantes, como está esto es parte, esto es una obra de Joan Capote, y encima entonces toda la ampliación es este nuevo volumen, que esta es la casa, según lo han visto, una casa de Deco bien interesante, además se da creo en la facultad, se da después una de las casas, y esta es la ampliación que nosotros habíamos imaginado, muy diferente realmente en su propuesta, pero responde a los códigos que quería el cliente. En este caso, Albito es uno de los artistas contemporáneos más importantes del país. La Galería Urría, que deben conocerla, encima está Yarini, son los ocupantes del edificio, y aquí también tuvimos unos clientes que nos permitieron realmente poder desarrollar todas las ideas que teníamos para el espacio de apertura. O sea, todo esto prácticamente se demolió, se descolgaron las columnas, y a partir de aquí, bueno, se hizo galería en planta baja, hostal en el primer nivel y en el segundo, en el rooftop, Yarini. Aquí hay toda una narrativa a partir de Yarini, del personaje de Yarini, de Gretón, de todo lo que discurre sobre el barrio de San Isidro a principios del siglo XX. Otro de los proyectos, que ya hay terminando, que este no se ha ejecutó, pero fue muy interesante porque esto es en Cojima,
Nosotros le habíamos puesto la otra imagen y de proyecto. Le habíamos hecho al cliente un proyecto. Él tiene un lote muy interesante ahí frente al mar escogido, muy cerca del Torreón. Y le habíamos hecho un proyecto según las necesidades que él había pedido. Le entregamos el proyecto, el cliente se fue muy contento, nos llamó a los 2 días, más contento todavía, porque a la esposa le había encantado el proyecto y que estaban muy felices por el proyecto, y nosotros estábamos muy molestos. Y les digo, mira, nosotros lo que vamos a hacer otra variante sin costo ninguno, porque eso no tiene nada que ver para comerlo. Y ahora en absoluto es un proyecto malísimo, mediocre. Y entonces realmente hicimos este proyecto con el cual estábamos mucho más satisfechos, donde la idea era subir este nivel, saqueabas el restaurante, subíamos todo este nivel con una estructura. A partir de aquí desarrollamos un jardín elevado y recreamos todos los códigos de Pokémon a nivel de leche iluminado, de volumen puro, próxima. Y realmente con este proyecto quedamos bastante de este. Aquí está el mar ya, aquí está el Torreón de Bolívar, y este es el proyecto con toda esta zona, esta pared y el latín elevado hacia este punto. Con esto estuvimos mucho más satisfechos. El cliente también le agradó, pero el cliente es fácil. El cliente es fácil, el cliente es difícil. El cliente nos hacen trabajar toda la vida y nunca quedan satisfechos. Y hay clientes realmente muy agradecidos, y este es el caso. Próximo. Pero antes de las imágenes de otro de los proyectos, y no nos vamos a detener mucho, esto es la finca El Patrón. Difícil, también de los clientes difíciles para poder llegar después. Además, lo simpático de 8 clientes es que después que te hacen trabajar, regresan a la idea original. Entonces uno ahí quiere tocarlo por el cuello, hay que aguantar a André para que no se faje, pero realmente es parte de ese proceso y parte de esa negociación. Parte de cómo uno tiene también que ir educando en el proceso, que además es difícil y nunca es el mismo. O sea, todos los clientes son diferentes y en cada momento también el proceso de negociación es bastante diferente. Vamos a ir pasando, esto ya está terminado. No, yo soy. Pero yo creo que aquí vamos a terminar. Este es otro proyecto. Esto es en el túnel de Aramburu, Centro Habana, el Tribe Caribe, con unos clientes que nos pidieron, o sea, que el edificio llevarlo casi a su estado original. Bueno, aunque por supuesto sufrió muchas transformaciones, salió lámpara para aumentar espacio, visualidad, confort, pero todo se gestionó desde estos códigos del principio del siglo XX. ¿Por qué haces esto para pasar el canal? Con mobiliario también sacado de los anticuarios, mezclados con estos espacios contemporáneos, el tema de los baños y demás, la restauración del ascensor. O sea, se hubo un trabajo de restauración interesante ahí en este espacio, pero lo que nos llamaba la atención, y por eso trajimos este ejemplo, porque el mismo cliente nos pide una cuadra más allá otro proyecto que es su casa, o sea, que él es el hostal, es para vender, es lo que buscan los clientes de nuestro cliente. O sea, él también está respondiendo a una demanda de un cliente, pero para él, o sea, él nos pide su vivienda, y realmente su vivienda, que está a 2 cuadras de Aramburu, nos pidió algo mucho más contemporáneo y mucho más atrevido, y es este proyecto que le hacemos, o sea, reparto sobre una casita de finales del 19, principios del 20. Exponer entonces la habitación sobre la casa, abajo estaría el estudio, un jardín intermedio, pero fíjense los códigos que pudiera estar manejando un mismo cliente según también los propósitos que tenga en ese momento para cada caso.
ya aquí con esto terminamos y nos pasamos como 5 minutos. Esto también es uno de los últimos trabajos que estamos ya comenzando a ejecutar ahora en Soroa, que son unas cabañas y una vivienda. O sea, además, es un cliente que quería tener una casa mediterránea en Soroa. Es muy complicado, o sea, porque uno tiene esa formación en la cual nosotros apostamos todo el tiempo por el pensamiento, por lo conceptual, por cómo hacer que la arquitectura sea esa propuesta de reflexión, esa propuesta de búsqueda del mejoramiento humano, pero a la vez tiene pedido cómo hacer una casa mediterránea en Soroa. Y eso, Pasó lo vi en Viñales. bueno, No, sí, no, 20 es nuestro peor enemigo. O sea, pues además le da armas al cliente. O sea, cuando el cliente está desafuero, entonces. sin insultar. Aquí hay todo un espacio de conversación, sobre todo por la falta del entrenamiento que podemos tener con el cliente. Nuestro llamado desde el estudio de AHR de arquitectura es a que esto no lo pierdan de vista, a que sepan que es una variable más dentro del complejo mundo de la concepción arquitectónica. O sea, no podemos desprendernos del cliente, el cliente es fundamental. Los arquitectos que mejores obras han hecho en el mundo es porque tienen excelentes clientes detrás. O sea, busquen los clientes detrás de cada obra para que vean que hay una relación de manera directa. Y es importante saber manejarlo, saber conducirlo y saber sacarle el provecho a cada momento y a cada espacio para hacer arquitectura, que la arquitectura que trasciende. Muchísimas gracias.